Muy buenos días a todos. El mes pasado vimos, si recuerdan, vimos ya el tema de espacios de color. Es justamente las diferencias de color o los diferentes tipos de delta E que podemos tener. ¿Sí? Nuevamente, buenos días. Gracias a todos por su asistencia. Pues vamos a comenzar. Los temas que vamos a ver entonces en el día de hoy es si el app delta E76, si E delta SMC, si E delta E94 y si E delta E2000, además de un poquito de información del gráfico de reflectancia. Recuerden, todos estos temas están ligados al uso del instrumento para trabajar con el equipo. Entonces, estos son los cuatro cálculos de diferencia de color o cuatro deltas que vamos a encontrar más comúnmente en los sistemas de medición o nos están solicitando para el control de color. Y nuevamente hay que comenzar por el principio. ¿Qué es delta E? La expresión delta E, o triangulito E, como lo quieran llamar, se deriva de la palabra en alemán para sensación. Significa literalmente diferencia en sensación. El triangulito es la letra griega que igual de la misma manera representaba diferencias. Entonces ahí podemos ver, o de acuerdo a los conceptos, es diferencia de color. Delta E es una diferencia de color. Entonces lo que vamos a buscar cuando estamos trabajando con delta E es encontrar la distancia o las diferencias entre un color y otro. Esas van a ser nuestras diferencias de delta E. Aquí un ejemplo. Tenemos ahí unas manzanas y medimos una zona del color rojo de la manzana y nos arrojó un LAB con estos valores. Un L de 40, una de 64 y un B de 43. Si tienen dudas todavía de cómo ubicar o graficar esta ubicación, esta dirección, pueden darle una repasadita al tema que vimos el curso pasado, el mes pasado, que era justamente los espacios de color, LABs y LSH. Hoy, para hacerlo un poco más sencillo, nos vamos a enfocar nada más en LABs. Entonces vamos a ver este color, ¿no? Entonces, ese son el color rojo que tiene mis manzanas. Si yo lo veo en mi gráfica de LAB, puedo ubicarlo en mi cuadrante 1. Cuadrante 1, que sería A positivo, B positivo. Y tengo yo una muestra, una siguiente muestra, con unas manzanas, aparentemente la misma manzana, pero con una ligera diferencia de color. Y en la copia de las manzanas tengo un L de 33, una de 53 y un B de 37. Nuevamente, si yo lo grafico en mi espacio de color, puedo ver en el lado derecho, en la esfera, la diferencia que hay entre A y B. Y del lado izquierdo, la diferencia que tengo en la zona de luminosidad de mi A y mi B. Entonces, justamente esa distancia que hay entre el punto A y el punto B de mis manzanas originales y las manzanas de la muestra, es a lo que vamos a llamar delta E. La distancia que hay entre un valor y otro. Así de simple es el delta E. Ahora, hay diferentes cálculos matemáticos, diferentes fórmulas para calcular la distancia. ¿Sí? Es como si midiéramos en centímetros, en milímetros, en yardas. Hay diferentes formas para encontrar la distancia. Y cada una interpreta o calcula de una manera de acuerdo a alguna necesidad. Aquí están las cuatro diferencias de color más comunes que se han estado trabajando. Son las que vamos a encontrar en nuestros espectros. Delta E76, que sería la primera o la más antigua de nuestros cálculos.
Después le sigue el CMC, que es de 1988, el Delta E 94 y después al último el Delta E 2000. Y entonces vamos a empezar a disolver dudas sobre cada uno de ellos. ¿Cómo funcionan cada uno de ellos? Delta E76 o Delta E DLAB. El Delta E DLAB es un modelo bastante sencillo, donde lo que especifica es simplemente una distancia para valores de A o la diferencia que vamos a tener sobre la coordenada de A y sobre la coordenada de B. Y otra parte también sobre la coordenada de L. Entonces vamos a tener tres valores independientes para luminosidad, para el valor o las diferencias entre A y las diferencias entre B. Ese va a ser mi cálculo de diferencias. Si nos vamos a las fórmulas, en el caso de la diferencia de color de L a B, hasta cierto punto es bastante sencilla, que incluso se podría crear en una hoja de Excel la fórmula para que nos arrojara el delta E. ¿Sí? Es bastante sencilla la forma de generarlo. Lo que nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a utilizarlo y a graficarlo, o a lo mejor ya han tenido experiencias con este delta, es que al delta E 76, le es irrelevante si es un color muy saturado, si es un color poco saturado, si es un verde, si es un rojo. Él meramente hace ese cálculo de distancia y nos va a arrojar la diferencia de color. Más adelante vamos a hablar de las tolerancias. Aquí ahorita vamos a trabajar simplemente a entender cuál es esa diferencia, ¿no? Cómo trabaja el LAB. Aquí en esta gráfica podemos ver todo nuestro espacio LAB suplementado o colocado sobre sobre todo el espacio y como una mallita marcando toda la tolerancia de CIELAB o del LAB 76. Aquí la primera comparación. Me pone la diferencia de L, A y B de mis manzanas originales contra la diferencia de L, A y B de mis manzanas muestras. Nos dice que tenemos 14.35 deltas. No nos vamos a parar ahorita a averiguar si estamos bien o estamos mal, simplemente nos está diciendo que la distancia entre mis manzanas del lado izquierdo contra mis manzanas del lado derecho hay una diferencia de 14.35. Ahora, normalmente un delta lo utilizamos para marcar o tratar de numerar una diferencia visual. Necesitamos ponerle número a una diferencia que estamos observando. Si observamos las manzanas, podemos encontrar ligeras diferencias o diferencias muy evidentes de acuerdo tal vez a nuestra capacidad de visión, de acuerdo a la luz que tenga nuestro monitor, si nuestro monitor está calibrado, muchos factores que pueden afectar a que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo en esa diferencia de color que tenemos ahí. Entonces, justamente el delta es evitar toda la parte visual, toda la parte subjetiva y tener una calificación, un número para saber si realmente estamos a la distancia que esperamos estar, ¿no? Es como con los juegos del parque. Nosotros llevamos a unos niños, llevamos a nuestros hijos a los juegos del parque y hay unos juegos donde si no tienes esa altura, no puedes accesar al juego. Entonces, aquí va a ser lo mismo. Primero nada más vamos a medir, vamos a tener un cálculo de distancia para ver si estamos capaces de entrar al juego o no vamos a poder entrar al juego. Este delta E no coincide con la forma en que nosotros
percibimos las diferencias de color. Literalmente podemos decir que la tolerancia LAB es bastante cuadrada. Como les decía, no le interesa si es un verde, si es un azul, si es un rojo, si es muy cromático, si es poco cromático. A él nada más le dicen, esa es la fórmula y va a ser la misma fórmula para todos los colores. El ojo humano detecta diferencias de color diferentes, de manera diferente. No es lo mismo si estamos trabajando o si estamos observando algo de color verde, si estamos observando un color azul o un color gris. Nuestra capacidad de encontrar diferencias es variada. Por lo tanto, es una mejor manera de representar la forma en que el ojo humano detecta estas diferencias con un óvalo y no con un cubo o un cuadrado. Una elipse va a representar de mejor forma las percepciones visuales. Entonces, esta es una de las cosas que normalmente nos vamos a encontrar cuando utilizamos un delta E76 contra lo que estamos observando. Hay situaciones o hay ocasiones donde el delta E puede marcarnos que está correcto y nosotros visualmente no verlo de manera correcta. Puede darnos deltas muy bajos, diferencias de color muy bajas, diciéndonos que la distancia está muy pequeña, pero nosotros sí somos capaces de notar esa pequeña diferencia según la tolerancia LAB. Lo que nos pone aquí en la imagen, en la gráfica, la zona negra es el espacio LAB. Y la zona blanca es nuestra forma de percibir el color, nuestra elipse. Si la muestra cayera dentro de la elipse, no habría ningún problema, todos estaríamos contentos. ¿Por qué? Porque el instrumento está indicando que la muestra de color está bien y el ojo, nuestro ojo estaría indicando también que la muestra de color se ve bien. Pero, ¿qué va a suceder si cae sobre las zonas en negro? Nosotros vamos a encontrar diferencias. Si ustedes observan un poquito, van a darse cuenta que las zonas más grandes que encuentra de diferencia es en los cambios de tono. Si nos vamos hacia abajo o si nos vamos hacia arriba, o hacia el lado de B o hacia el lado de A, vamos a encontrar que son justamente diferencias de tono. Y al ojo humano es más sencillo encontrarles diferencia de tono o encontrar las diferencias cuando el tono es el que está cambiando. Entonces, esa es una de las grandes limitantes que vamos a tener cuando trabajamos con una tolerancia LAB. Entonces, vamos a ver las formas o los elementos como los empezamos a diferenciar o a detectar. Les decía que en la gráfica anterior teníamos el ovalito y las zonas negras, donde las zonas negras, las más grandes, eran o son las diferencias de tono. Eso es lo primero que notamos cuando hay una diferencia de color, si es un cambio de tono, rápidamente nos va a brincar a la vista. El segundo criterio sería la cromaticidad. Si se hace muy intenso el color o si le falta saturación o se empieza a decolorar, ese es el siguiente punto que vamos a encontrar. Y por último, la luminosidad. La luminosidad es a lo que menos caso tal vez le hagamos cuando hay un cambio de color, a la luminosidad. Incluso la luminosidad va ligada a la densidad. Entonces, si ustedes relacionan, podemos jugar un poco más con la densidad, con el claro oscuro del color. Y si es solamente ese cambio, somos más permisibles. Podemos subir un poco más de densidad, podemos bajar un poco más de densidad y tal vez no detectar una diferencia de color. Pero si nos cambia el tono de un color rojo como el de la manzana y se hace más amarillo, lo vamos a notar muy fácilmente. O si se hace más rojo, lo vamos a notar muy fácilmente. O si se intensifica o si se decolora. Entonces, ese es más o menos el criterio o el orden que vamos a tener de
de elección o de diferenciación de color. Entonces, como les decía hace rato, lo mejor es nuestra percepción visual representarla con un óvalo, donde en el óvalo vamos a tener los mismos tres elementos: matiz o tono, cromaticidad y luminosidad. Si se fijan, la luminosidad es la zona más larga del óvalo. ¿Sí? Acuérdense, es un óvalo y no un círculo. Vamos a tener que darle tres dimensiones, donde la dimensión realmente nos la está dando el valor de luminosidad. Pasemos a la diferencia de color en CMC. Esa diferencia de color es de las más utilizadas, aunque curiosamente nació en el mercado textil. El CMC se generó o se creó en el mercado textil, pero por su eficiencia en la recorrelación de lo visual con lo medido, se heredó, se empezó a utilizar también en el mercado de artes gráficas. ¿Cómo funciona la tolerancia CMC? Esta fue creada en 1988 por la Comisión Nacional de Iluminación y lo que buscaban era tener una fórmula, una tolerancia que representara o se reflejara más fiel a los criterios de descarte visual. Lo que obtuvimos fue justamente una generación de tolerancias mediante óvalos, donde los óvalos nos iban a generar, obviamente, la tolerancia o la limitación. Normalmente CMC, o cuando hablamos de CMC, siempre van a encontrar la información o incluso escrito CMC 2.1, 2:1. Ese 2:1 es justamente la escala, el volumen o el límite que le vamos a dar a cada uno de los valores. ¿Para qué? Para hacerla relacionarla con la visión humana. Entonces, ustedes observan el óvalo del centro y tenemos un óvalo bastante grande, donde el color objetivo va a estar en el punto central de ese óvalo. Y si se fijan, si nos vamos hacia arriba o hacia abajo, va a ser luminosidad. En luminosidad, ¿qué vamos a tener? Justamente la distancia de 2. Es la parte más larga de la esfera. Entonces ahí es el valor de 2. Y el valor de 1 es el transversal, que es en este caso el matiz o el tono. Si se fijan, entre más claro es, se reduce un poco el matiz, la tolerancia para el matiz, y eso mismo va a pasar si se hace más oscuro. ¿Sí? En el punto intermedio es donde mi espacio va a ser mi espacio más grande para las tolerancias. Si nosotros reducimos nuestra tolerancia de luminosidad, obviamente se va a escalar todo y se va a hacer más pequeño, como la imagen que tenemos a la izquierda. Entonces, si nosotros graficamos nuestra tolerancia CMC en nuestro espacio de color o todo nuestro modelo de color, nos vamos a dar cuenta que los óvalos o las tolerancias, los límites que va a tener cada uno de los colores o en las zonas de los colores, va a ser diferente. Si son colores poco saturados, las tolerancias van a ser más pequeñas. Si son colores bastante saturados, las diferencias van a ser, o las tolerancias van a ser más grandes o van a aparentar ser más grandes. Podemos tener una delta, una diferencia de color de 1 para todos los colores y de todos modos sería ese el tamaño o el modelo. ¿Por qué? Porque este se está ajustando a la percepción natural del ojo humano. Entonces, de eso se trata el CMC. Relacionar lo visual con lo medido con una mejor cercanía y un mejor resultado. Regresando a nuestras manzanas, esa diferencia de color, que si recuerdan en LAB
era de 14. Si ustedes observan las manzanas, a lo mejor no estaban tan de acuerdo que fuera una diferencia tan grande. Si ustedes observan las manzanas, sí hay diferencia, pero tal vez no de 14 deltas. Si usamos el cálculo CMC que va relacionado más con lo visual, podemos darnos cuenta o podemos ver el resultado que es más pequeño, 5.47 deltas de CMC. Delta E94. El delta E94 es una tolerancia que nació en 1994. Sigue basándose en la relación esférica. Es más, CMC 94 y 2000 trabajan una relación o una interpretación de diferencias de color de manera esférica. Lo que cambia es los cálculos, las fórmulas que se utilizaron y los límites que se están utilizando para delimitar las tolerancias, ¿sí? O para delimitar el correcto o incorrecto. CMC, como veíamos hace un momento, era una tolerancia de 2:1. 94 la reduce a 1.4:1. Entonces, si se fijan, la elipse, la parte larga de la elipse, la parte de la luminosidad, se reduce un poco más. Se reduce, ¿esto para qué? Para dar un poco más de certeza en el cambio de la luminosidad. Como les decía, CMC nació en la industria textil. CIE 94 se creó para la industria de pinturas y recubrimientos. Criterios un poco diferentes o características diferentes en las condiciones del producto o de lo que se estaba midiendo. Los dos funcionan bien, los dos tienen un buen cálculo. Lo importante aquí es, según la literatura o de acuerdo a la información que se encuentra sobre estas dos diferencias, podríamos elegir cualquiera de las dos y va a funcionar bien. La efectividad de estas dos tolerancias es alrededor del 95% de efectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una correlación visual del 95% que coincida lo que marcan los espectros contra lo que marcan o lo que vemos. ¿Sí? El criterio aquí para definir cuál de los dos es el correcto podría ser si tiene textura o es superficie lisa. Esas serían tal vez algunas de los criterios a elegir de estos dos estándares. ¿Sí? CMC es textil. La mayoría de textiles tienen una cierta textura, tienen una cierta profundidad. No es un material plano. Y el 94, siendo pinturas, como que es más plano. Entonces ahí está el punto. Si fueran textiles o si fueran materiales con texturas o irregulares, la sugerencia sería trabajar con CMC y si no, y si son, trabajar con CIE 2000. Esas serían las recomendaciones que normalmente nos van a hacer sobre estas dos diferencias. La más reciente tolerancia, bueno, el delta E94, aquí el cálculo de delta E94, si observan, nos está marcando a un valor diferente. Aquí ya se me adelantó. Ahí está. 7.56 deltas, cuando en delta SMC nos marcaba 5 y cachito. Entonces vean que los cálculos, al ajustarse los números y las fórmulas, van cambiando. Entonces, vamos a revisar el último espacio de color. Delta E 2000.
Delta E 2000, como su nombre lo dice, es una diferencia de color nacida en el año 2000, la cual modifica o hace mejoras a nuestras fórmulas anteriores. Corrige detalles o adapta de mejor forma las diferencias visuales. Recuerden que a final de cuentas eso es lo que estamos buscando, tener una diferencia, un número que relacione a lo que estamos observando y nos diga si estamos cerca o estamos lejos. Delta E 2000 es la más reciente, y aquí para que se entienda un poco más este tema, vamos a ver realmente cuál es la diferencia. Yo tengo ahí una muestra de color, y a ella se marcó su tolerancia. Puede ser tolerancia 94, puede ser tolerancia CMC, ahí está la muestra, la primera muestra. Aquí tengo yo otra muestra y aquí su tolerancia. ¿Por qué es más grande es la tolerancia de esta muestra a diferencia de la otra? Porque una está más cerca del centro. Si se acuerdan, CMC, entre más cerca del centro está, más pequeña es la esfera. Entre más lejos del centro está, más saturada o más grande es la esfera que se genera. Esa es de las complicaciones al momento de tratar de representar o de tratar de hacer la fórmula de CMC o de 2000. ¿Por qué? Porque son cálculos dinámicos. De acuerdo a donde estemos, se va haciendo una relación de datos. Entonces, esta es la parte importante dentro del 2000. Si mi estándar está alejado del centro, va a tener una tolerancia más grande. Y si está cercano al centro, la tolerancia o el volumen de la esfera va a ser más pequeño. Aquí un poquito más explicado. Ese es mi estándar. Está más alejado del centro. Y yo tengo mi muestra que cae dentro de la tolerancia. Es menos cromática porque está más cerca del centro, pero está dentro de la zona aceptable. Si yo lo invirtiera, si ahora mi muestra la convirtiera en el estándar, no sucedería esto. Mi estándar genera su propia esfera y como es menos cromático, la esfera es más pequeña. Por lo tanto, la muestra que ahora, la que antes era nuestro estándar, ahora nuestra muestra, observen que queda fuera, aunque realmente es la misma distancia. ¿Qué es lo que hace entonces delta E 2000 con esas correlaciones no tan adecuadas de manera cromática? Lo que hace el delta E 2000 es que toma la relación, el límite de tolerancia de la muestra 1 o del color o de los valores de la zona más cromática, toma los de la zona también menos cromática y lo que hace es un promedio de las elipses, un punto intermedio para relacionar correctamente. ¿Y esto qué nos va a dar? Que al tener el espacio, si se fijan, la zona amarilla de mi muestra interna, de la que tiene menos cromaticidad, va a tener un espacio o una zona un poco más amplia y por lo tanto, si yo estoy jugando entre que el estándar es la muestra y después la invierto, van a estar los dos dentro de la tolerancia. Entonces, así es como va trabajando el delta E 2000, o es una de las características más importantes de actualización o de correcciones del delta E 2000. Compensa entonces esas zonas donde no correlacionaban anteriormente con las fórmulas, con las limitaciones de las fórmulas, e incluso en el cálculo delta SMC era 2:1, en el caso de 1994 era 1.4:1, en el caso del 2000 es 1:1:1, uno para L, uno para C y uno para H. Así es como se van calculando estas esferas. Entonces, si nos vamos a eso también, el valor de L, C y H nos generan esferitas prácticamente del mismo tamaño.
ya no hay una amplitud en el caso de la luminosidad. Entonces, nuestra diferencia de color entre las manzanas es un delta E 2000 de 6.62. Si ustedes observan, entonces, cada uno de los deltas nos dio diferentes resultados. Uno nos daba 14 deltas, otro nos daba 5 deltas, otro nos daba 7 deltas y este nos daba 6 deltas. ¿Cuál es el cálculo o cuál es la fórmula más adecuada para encontrar las diferencias de color? Cualquiera, siempre y cuando estemos todos en el mismo canal. Si se va a utilizar delta E76, que se utilice delta E76 para la aprobación o para la selección de colores. Si se va a usar 2000, que se use también el mismo criterio. Es complicado cuando no se especifica qué tipo de delta o qué cálculo matemático se va a utilizar para las diferencias. Es como si nosotros medimos en centímetros y medimos 10 centímetros y llega otra persona y lo mide en pulgadas y mide 10 pulgadas. Obviamente no va a ser la misma distancia. Lo mismo va a pasar con los deltas. Por eso es importante utilizar el mismo siempre y documentarlo para las diferencias de color. Los estándares actualmente, el que están sugiriendo, la recomendación que están haciendo es con un delta E 2000, con un cálculo de delta E 2000. Ahora, ya vimos cuáles son las formas o un poquito de cómo van generando las tolerancias, los espacios o las diferencias de color, los cálculos matemáticos. Pero, ¿hasta dónde podemos permitir que tengamos desviaciones de color? Sí, porque aquí nada más era delimitar la distancia. Pero así como les decía de los juegos de las ferias, tenemos que marcar un punto para decir si puedes entrar a los juegos o no puedes entrar a los juegos. Y en esta tabla lo vamos a poder evaluar. Abajo de un delta no es perceptible por la mayoría de las personas. Medido puede considerarse el mismo color y realmente no va a haber diferencia entre lo visual y lo medido. Delta E de 2, abajo de 2, poco perceptible por la mayoría de las personas. Y medido regularmente es un color aceptable. La mayoría de requerimientos o de solicitudes de nuestros clientes nos piden un delta máximo de 2. ¿Por qué? Porque es poco perceptible por la mayoría de las personas. Arriba de 3 deltas ya empieza a notarse, la mayoría de las personas ya empiezan a notar esta diferencia. Y medido puede definirse como un color parecido. Arriba de 4 deltas, ya la diferencia es perceptible por cualquier persona. Y si lo midiéramos, 4 deltas ya realmente es un color diferente. El delta E es una herramienta para calcular nuestras diferencias de color. Pero últimamente no es suficiente para manejar una estandarización de color. ¿Sí? Con un delta E podemos tener ya una limitación, una calificación, un punto objetivo al cual llegar. Saber si realmente estamos a una cierta o a qué distancia estamos y con la tolerancia definir si esa distancia es la aceptable o no. Pero muchas veces tenemos muchas formas de igualar o de hacer colores. ¿Sí? Simplemente imagínense cuántas fórmulas tenemos para hacer un color naranja. ¿Cuántas combinaciones podemos hacer para crear un color naranja? Si somos diseñadores, podemos agarrar Photoshop y jugar con las barritas y ver cuántas combinaciones de color naranja podemos tener. Incluso si
Si alguna vez han trabajado para una igualación de color de un tono, seguramente les habrá tocado hacer parchecitos de muchas combinaciones y después ver cuál es el que más se acercaba. Pero al final de cuentas era una gama de colores muy similar, que cambiaba los porcentajes de color, en este caso de selección de color, CMYK, que tuvieran. Lo mismo con las tintas. ¿Cuántas líneas de tintas conocemos y cuántas combinaciones de esas tintas de base o de línea podemos tener para generar ese color naranja? Lo que nos va a ayudar un gráfico de reflectancia es a saber si realmente es un color generado de la misma forma o es un color generado para que se parezca a ese color que estamos buscando. ¿Sí? Seguramente han tenido momentos o situaciones donde se iguala el color en tintas, se acepta el color en tintas, lo observan, se ve perfecto. Entra a máquina, lo observan, a lo mejor tienen que ir a hacer un ajuste y si no, en la máquina se ve perfecto. Pero en una sala de juntas, en una oficina del cliente, ese color cambia completamente. Y no entendemos por qué cambió si yo en la máquina donde hice o en el laboratorio donde hice la igualación se veía perfecto. Eso es porque no contiene las mismas bases, los mismos colores. Entonces, un gráfico de reflectancia nos va a ayudar a resolver ese tema, a darnos una idea de esto. Yo aquí tengo una gráfica de color, una gráfica real. ¿Qué es lo que hace un espectrodensitómetro? Espectrodensitómetro primero mide la información espectral, la va midiendo por diferentes puntos. Normalmente va de 20 en 20. De la reflectancia completa, de los 400 a los 700 nanómetros, va de 420, 440, 460, 480, 500, y así se va. Va tomando una muestra de cómo va reflejando el color, cuánta intensidad o cuánto reflejo tiene para ir generando esta línea. Entonces, si yo tengo un colorante o un color diferente, obviamente se va a comportar de manera diferente. Aquí está la imagen, la referencia visual de ese color que les acabo de mostrar en la gráfica. Y los LABs de ese color que les acabo de mostrar en la gráfica. Aquí está mi espacio de LAB. Entonces, hasta ahí todo está normal. Ahí está mi espacio LAB. En este caso está graficado con un delta de 2000. Por eso el óvalo. Ya vimos nuestros valores LAB. Ya vimos un poco de nuestra condición visual. Y entonces vamos a empezar a comparar. Yo tengo mi muestra, la del lado derecho, que tiene un LAB ligeramente diferente según el criterio delta E2000. Y dice que tiene una diferencia de 0.68. Si nos regresamos a la tabla que les mostraba, abajo de un delta es perceptible por prácticamente nadie. ¿Sí? Muy pocas personas podrán encontrar esa diferencia de color. Medido es un color aceptable, es el mismo color. Pero ¿qué pasa? Bueno, aquí está la gráfica, está cerca del centro, está el espacio dentro de la luminosidad. Pero ¿qué pasa cuando lo vemos contra otra luz? Empezamos a ver diferencias bastante grandes. Ya no se ve exactamente igual. La gráfica de en medio está con unas luces de oficina y la de la derecha
arriba está el indicado que es una iluminante incandescente. Entonces observen que los resultados son diferentes. Entonces imagínense, nos ponen la gráfica o las comparaciones con las barritas del centro y nos dicen que tenemos un delta de 0.68. Realmente no vamos a estar de acuerdo en que sean 0.68 deltas, aunque sea delta de 2000. Aunque haya sido medido por el espectrodensitómetro, visualmente vamos a ver que una gráfica es verde y otra gráfica es café. O si lo vemos en una iluminante incandescente, vamos a notar ligeras diferencias. ¿Sí? Pero no vamos a estar tan de acuerdo en que son 0.68 deltas. Si nosotros revisamos la gráfica, podemos darnos cuenta que son dos colores diferentes. Dos colores que bajo la misma condición de luz, en este caso de 50, 2 grados, tiene la capacidad de verse igual. Logramos igualar el color en esas condiciones. Pero cuando nos cambiamos de luz, como usamos otros colores, y esos otros colores tienen un comportamiento diferente, tienen una reflectancia diferente, entonces vamos a darnos cuenta que no están funcionando de la misma manera. O no se están reflejando de la misma manera. No sé si alguna vez les haya pasado con la ropa, con las telas. Visualmente las vemos en la tienda y son negras. Salimos a la calle y resulta que eran azul marino. ¿Por qué? Lo que nos está cambiando es la luz y el comportamiento de ese color bajo esas diferentes iluminantes es bastante cambiante. Entonces, un gráfico de reflectancia nos va a ayudar a saber si realmente estamos utilizando colores o las mismas fases para generar ese color que estamos buscando, ¿sí? O nos puede ayudar a verificar esos colores que nos causan dudas porque en la planta o en la máquina o en el laboratorio los veo bien, pero en las oficinas los veo diferentes. Verificar que realmente estamos generando colores regulares y no colores metaméricos, ¿sí? Estos son los temas que nos tocaba ver el día de hoy. Nuestro gráfico de reflectancia, nuestras diferencias, nuestros diferentes tipos de LABs. Como les decía, en el caso de los LABs es importante, o de las deltas, es importante tener definido cuál es el método que vamos a utilizar, cuál es la fórmula que vamos a utilizar y definir también cuál es el límite que se va a permitir. Ahí tienen la tabla para que se den un criterio. Si tenemos clientes que no nos han pedido mediciones o diferencias de color, poder tomar ese criterio, esas tablas, para nosotros poder elegir cuál es la más conveniente. Obviamente, entre menos deltas esperemos, a lo mejor se vuelve más complicado mantener las diferencias de color o necesitamos tener un procedimiento más controlado. Si lo hacemos más amplio, a lo mejor va a ser menos controlable, va a ser más fácil de controlar, pero vamos a seguir teniendo diferencias de color. Ya para terminar entonces, podemos resumir que una diferencia de color con una tolerancia adecuada nos va a ayudar a realmente saber cuál es el objetivo al que tenemos que llegar. Y un gráfico de reflectancia nos va a ayudar a entender si realmente estamos utilizando unas bases similares o las mismas bases de los colores para generar esa apariencia que estamos buscando. ¿Sí? Por el momento terminamos esta presentación. Se abre el chat para las preguntas.
¿Cómo controlamos el LAB durante la impresión? Nos pregunta César Castro. El primer punto sería ubicar cuál es el valor de color, ¿sí? De saber realmente cuál es nuestro objetivo. Y aquí va a ser un factor bastante separado. Vamos a poder separar los datos para saber si es un tema que se puede controlar en la impresión o es un tema que se tuvo que haber controlado antes de la impresión. Si nuestra diferencia en LAB, las diferencias mayores son en A y en B, o si lo traducimos a LCH en H, nuestro problema viene desde la fabricación o desde la igualación de la tinta. Y ya en impresión, lo más que vamos a poder controlar, siendo un poco cerrados, es el valor de L. Más concentración de tinta, menos concentración de tinta. Como prensistas, yo no puedo cambiarle el color a la tinta. Yo no puedo hacer el magenta más rojo o el magenta más amarillo o el amarillo hacerlo verdoso o hacerlo rojizo. Yo solamente puedo hacer ese amarillo verdoso, hacerlo más oscuro o más claro. Entonces, ahí la sugerencia es, si vamos a controlar color durante la impresión, yo les recomendaría que controláramos color antes de la impresión para estar seguros que que de inicio tenemos el color que estamos buscando y de ahí poder controlarlo de manera más sencilla con valores de densidad. Las tablas de referencia de delta E están basadas en los criterios visuales y en las selecciones promedio de los mercados en los que se ha estado trabajando diferencias de color. Entonces, en ese criterio están las tablas de valores, ¿sí? Obviamente, en el caso de los deltas, entre más pequeño sea la distancia, prácticamente estamos en el mismo lugar, prácticamente vamos a estar en el mismo color, y entre más alejada sea la distancia, más alejados vamos a estar del color. ¿Qué software emite las gráficas de reflectancia? El software que utilizamos comúnmente para emitir las gráficas de reflectancia es el software IQC, IQC Print o alguna de las otras versiones que generan nuestras gráficas de reflectancia. Tenemos también otra herramienta que se llama ColorCert QA, que también nos puede permitir mostrar una gráfica de reflectancia, o en las versiones del Exact Advanced, el instrumento en la pantalla puede generarnos nuestra gráfica de reflectancia. Y esa, poderla imprimir y ya ponerla en algún reporte. En el caso de los colores directos, para elegir la selección o la fórmula correcta, sería igual tanto para selección de color como para colores directos, es trabajarlos de la misma forma. Si vamos a trabajar, es más, colores directos es a lo mejor donde más te piden los deltas, y la selección de color también hay que trabajarla en esos mismos valores o en esas mismas fórmulas. Si vamos a trabajar con delta E2000, tanto selección de color como directos deben de trabajar con esa ecuación. La más conveniente por actualización, por normas de estandarización, por procedimientos, sería el delta E2000. ¿Funciona de la misma manera en prensas digitales? Sí. Aquí el tema con las prensas digitales es que la mayoría de veces la mayoría de información es en selección de color. Entonces, ahí la fórmula o el valor a llegar, los deltas a llegar, el cálculo va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar ahí es la forma en la que vamos a hacer los ajustes para tratar de acercarnos a ese mismo color. Sí, pero a final de cuentas es el mismo criterio, ya sea para impresión en offset, para impresión de flexo, para rotograbado, para impresión de inyección de tinta, incluso para la prueba de color, es el mismo criterio.
vamos a buscar la diferencia entre el punto A y el punto B y vamos a marcar qué tanta distancia es la que vamos a permitir que puedan estar alejados. Hay mucha diferencia entre medir con LAB y con medir con LSH. Actualmente los softwares, los sistemas, la forma como te arrojan ahora la información de color, los LABs, te ponen más que LABs, te ponen LABCH. Les platicaba en la presentación del mes pasado, LAB y LSH es el mismo lugar, es el mismo punto, nada más cambia la interpretación. LAB es L, A es positivo rojo, negativo verde, B es positivo amarillo y B negativo azul. Y ahí es como lo vamos a graficar. En el caso del LSH, L sigue siendo luminosidad, C es cromaticidad y H es el tono. Si los mides, el delta va a ser el mismo, porque al final de cuentas la distancia es la misma. La única diferencia es que el criterio de interpretación va a ser diferente. A mí me acomoda más el LSH, pero a muchos ya están acostumbrados a interpretar los valores en LAB. Entonces ahí es más que decirte que uno es mejor que otro, es cómo tú te lo relaciones o cómo lo relacionen para la interpretación, cuál se te haga más fácil de interpretar para saber cuál es realmente lo que está sucediendo con tu color. El delta, como te digo, va a ser exactamente lo mismo si es con valores LAB o si es con valores LSH. ¿Alguna otra pregunta? Si están un poquito más claras o se están resolviendo las dudas. ¿No tienen más preguntas? Estamos terminando ya esta presentación. Nada más pasemos a los comerciales. Recuerden nuestras redes sociales. Pueden encontrar información en nuestra página de Facebook, AtamesCC. Pueden buscarnos también en Twitter, @atamescc, @atamescc, y nuestro canal de YouTube, donde periódicamente estamos subiendo todos estos webinars. Esperamos el día de mañana ya esté en línea esta presentación para que tengan todos las cuatro presentaciones de esta serie y las presentaciones de la serie del año pasado. También ahí van a encontrar algunas otras informaciones que hemos estado subiendo. Entonces, estén ahí al tanto de la página. Si llegan a tener dudas, también ahí en la página en el canal de YouTube, pueden escribir ahí sus dudas, sus comentarios, y ahí tratamos de resolvérselos. Si es algo ya más personalizado, pues ahorita ya les podremos dejar nuestros datos o simplemente entran a la página de atames.com y ahí pueden buscarnos para un contacto más directo. Ahorita tenemos en lo que queda de este mes, para todos ustedes que presenciaron el webinar, este cuarto webinar, si ustedes lo necesitan, tenemos promociones de Pantone, 10% de descuento para todos los que estuvieron participando en el webinar. Cambien ya sus librerías, tanto Bridge como Coated Uncoated. Entonces aprovechen para cambiar las referencias de color. Aquí nos acaba de llegar otra pregunta, ya casi cerrando la puerta, pero vamos a ver si la podemos resolver. Nos dice la pregunta, en nuestra experiencia hemos tenido deltas muy por encima de los 2 deltas de delta E2000. Sin embargo, trabajando la luminosidad se ha logrado que el tono de color llegue a entrar en la elipsoide del croma y dentro de la luminosidad, pero con un delta de 1,90. Es recomendable liberar la producción en estas condiciones.
Aquí la primera pregunta sería cuál es la tolerancia que nos está permitiendo el cliente. Si la tolerancia es de un delta de 2, puede pasar sin ningún problema. La sugerencia sería que lo revisáramos de manera espectral para ver si no va a tener un cambio de color cuando cambie la luz. ¿Sí? Pero si el cliente nos pide un delta de 1.50, pues un delta de 1.90 ya quedaría fuera. Si solamente estamos logrando ajustar el color con luminosidad, quiere decir que el color de la tinta sí es parecido o muy cercano a lo que teníamos en la reproducción, en la impresión anterior. Entonces, esos son los criterios que podríamos entender y trabajar. Como les digo, siempre es más conveniente medir el color de las tintas antes de entrar a prensa para ver si realmente es el mismo color o ya cambió algo. Los valores en LAB que debe tener una tinta en semilleca antes de entrar a la prensa flexográfica, ¿cuáles serían? Depende a qué estándar te vayas. Si nos vamos a ir a un estándar, no sé, Gracol tiene unos valores LABs, Fierce tiene unos valores LABs. Lo importante aquí, a final del día, es que siempre el LAB que tengas de tu cian, magenta, amarillo, negro sea lo más consistente posible. Si no te estás estandarizando a ningún sistema de impresión, entonces sería buscar con tu proveedor o con tus proveedores de tintas un punto de inicio para el control de tintas. Proveedor A me dice, yo tengo mi cian con estos valores LAB, con un L de 50, una A de menos 35 y un B de menos 50. Ese es mi LAB de mi cian. Lo que yo esperaría es que el próximo mes que me surtan la tinta tenga un delta E menor a 1, ese cian. ¿Para qué? Para no tener variables. Ya cuando estamos estandarizándonos a Gracol, a Fierce o algún otro sistema de impresión, dentro de las normas o dentro de las especificaciones de las normas, nos van a decir qué valores de color debemos de buscar para las tintas. Y entonces, si pasarle esa información al proveedor de tintas, ¿sabes qué? Me voy a certificar en Gracol, me piden que mis tintas tengan esta colorimetría. Y entonces ya empezamos a trabajar. Entonces, son esas dos posibilidades que podemos tener. ¿Otra pregunta? Bueno, sigamos con los anuncios. Los invitamos a nuestro próximo webinar. Nuestro próximo webinar es el 27 de junio. No es parte de este grupo de presentaciones, pero sí es parte de las presentaciones que estamos haciendo para darles mayor información de de las herramientas que tenemos. Aquí el webinar se va a llamar, o se llama, ¿qué espectrofotómetro es el ideal para mí? Tenemos varios modelos, varias versiones, instrumentos esféricos, instrumentos 0.45, diferentes tipos de instrumentos que pueden generar dudas de repente. Entonces, en este webinar lo que vamos a tratar de resolver o tratar de darles es justamente la información de los equipos y las ventajas o hacia qué mercado están enfocados. Entonces, si están pensando en tener o tienen la necesidad de algún instrumento de medición nuevo, pueden entrar aquí al webinar, asistir a este webinar y darse una idea de lo que les estamos ofreciendo y cuál sería lo más conveniente para ustedes. También, recuerden, el próximo mes tenemos nuestro webinar 5. Este webinar 5 ya va a ser un poco ya todavía más específico dentro de las funciones de los instrumentos. Ya vamos a ver funciones para la medición del papel. Nuevamente, si ya están inscritos, ya les llegará la notificación. Y si no, entren a nuestra página, a la zona de capacitación. Ahí pueden encontrar todavía
la invitación abierta para este serial de webinars para que completen toda la información posible. Y si no tienen más dudas o preguntas, terminamos la presentación del día de hoy. Aquí están mis datos. Mi nombre es Eric Contreras. Cualquier cosa pueden buscarme vía celular, vía correo electrónico. Pueden entrar a nuestras redes sociales, pueden entrar a nuestra página y ahí también hacer consultas. Y ya cualquier persona del equipo se contactará con ustedes para poderles asistir. Y si no tienen más preguntas, con esto terminamos nuestra presentación de hoy. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y que tengan una excelente semana.